Perfecto. Muy bien, entonces comenzamos con esta lectura del día de hoy. Vamos a ir al resumen de lo que leímos el día martes del capítulo uno. Recordemos que estábamos justamente habíamos empezado la lectura de la vez pasada con la historia de Esteban Trueba, ¿no? Habíamos visto que teníamos una primera descripción del personaje y después pasamos ya directamente a la historia de cómo Esteban conoce o cómo Esteban se aproxima a Rosa, ¿sí? Y aquí les quería hacer una breve comparativa nada más. Miren qué interesante. Nosotros en la literatura siempre vamos a encontrar tópicos comunes, lo que nosotros llamamos como topos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces en las que la literatura va tomando temas, imágenes o ideas que ya vienen circulando durante mucho tiempo en tradiciones literarias diversas. En el caso concreto de este momento en el que Esteban mira a Rosa, se le aparece Rosa, se lo describe como si fuera una aparición angelical, como si fuera una especie de eh, persona extremadamente bella que invade su vida y que cambia completamente la perspectiva que él tenía y que le lleva a un movimiento muy distinto en el que él estaba acostumbrado. Incluso le hace que vaya a la mina justamente a trabajar para conseguir dinero y poder tener esta relación con Rosa, ¿no? Entonces, este es un tópico común. Vamos a ver cómo comenzaba esta parte donde leíamos cómo se acerca Esteban a Rosa. Dice entonces el libro, textualmente se cita, ¿no? Ha pasado mucho más de medio siglo, pero aún tengo grabado en la memoria el momento preciso en que Rosa, la bella, entró en mi vida, como un ángel distraído que al pasar me robó el alma. Yo me acordaba, hice como una conexión directa con un estilo literario del siglo III, imagínense, estamos hablando de muchos siglos de atrás, que se llama el dolce stil novo, el dulce estilo nuevo, una especie de género que surgió en Italia, específicamente en Florencia, en el siglo II y en el siglo XIII, en el cual los poetas cantaban a una donna angelicata, una dama angelical, ¿sí? Que como una aparición venía y les arrobaba, les arrebataba, entraba por los ojos, por la vista, amor, una personificación de amor, viendo a esta dama angelical y amor invadía todas las facultades del alma. Recordemos que para la concepción aristotélica, el alma está dividida o tiene tres divisiones, ¿no? Un alma vegetativa que compartimos con las plantas, buscamos la nutrición, ¿no es cierto?, la alimentación. Un alma sensitiva que compartimos con los animales, queremos el placer y evitamos del dolor, ¿verdad? Queremos tener sensaciones agradables. Y un alma racional que es propiamente humana y que nos permite pensar, ¿sí? Bueno, cuando esta dama angelical aparecía en la vida de estas personas, el corazón era arrebatado y todas las potencias, las tres potencias del alma, eran completamente puestas o subyugadas ante amor que venía a invadir el corazón gentil. Las características de esta mujer angelical que aparecía era que tenía una belleza extraordinaria, que esa belleza estética le llevaba a los poetas a tener una experiencia ética, a cambiar de vida, a mejorar, a trabajar, a ser productivos. Y otra de las características de los rasgos esenciales era que estas mujeres no vivían mucho, morían muy jóvenes y terminaban siendo como una especie de idilio que almacenaba el poeta y que cantaba a la mujer perdida, ¿sí? Entonces, miren estos parecidos, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí. Rosa, una mujer angelical que aparece como una visión, invade el corazón de Esteban, ¿no? Le lleva a cambiar de vida esa experiencia estética, le lleva a un cambio en una experiencia ética y terminará Rosa muriendo muy joven. Es del mismo topos. Y aquí vemos un extracto de una de las tantas damas angelicales que aparecen en la literatura y la más conocida de todas, Beatriz Portinari, Bice Portinari, la famosa Beatriz de Dante Alighieri, ¿no? Por la que Dante terminará arrobado y escribirá La vida nueva y después de su obra magna, La Divina Comedia. En el librito de La vida nueva, que es donde narra los primeros años de enamoramiento de Dante, donde se encuentra por primera vez con Beatriz, dice Dante lo siguiente, miren los parecidos, ¿no? Ante mis ojos apareció por primera vez, esta parte que estoy citando aquí es de Dante de La vida nueva,
Ante mis ojos apareció por primera vez la gloriosa dueña de mi mente. Se me apareció, vestida de un nobilísimo color, humilde, honesto, sanguinoso, ceñida y adornada de manera que convenía a su jovencísima edad. Muchas veces me mandaba amor que procurase ver a este ángel jovencísimo, por lo que yo en mi puertecita muchas veces le iba buscando, y de tan nobles y loables actitudes la veía, que con certeza podía decirse de ella aquella frase del poeta Homero: no parecía hija de hombre mortal, sino de Dios. Miren qué interesante, el mismo tópico, ¿no? Bueno, cosas curiosas que uno puede ir sacando. Ahí tenemos la imagen de Dante, justamente viendo a esta dama que se le aparece y le arroba el corazón, ¿no? Una dama hermosísima. Bien, un poco esto es lo que le pasa a Esteban, ¿no? Queda arrebatado por la belleza de Rosa, como muchos lo hacían, y Esteban logra de una u otra manera decidirse a conquistar el corazón de esta Rosa, acercarse, ¿no? Ya nosotros habíamos leído cómo una vez que Esteban ve a Rosa, comienza a seguirla por su camino, llega a saber en dónde vive, comienza a frecuentar a la nana, ¿no? En algún momento le dice a la nana que quiere conocer más de esta Rosa, la nana le ayuda para que le lleguen los detalles que Esteban le envía, y finalmente sabemos que Férula, hermana de Esteban, va a encontrar alguna especie de relación con los apellidos que les va a acercar a las dos familias y van a permitir que Esteban termine cortejando a Rosa, ¿no? Todo esto ya sabemos por lo que leímos que lleva justamente a que Esteban sea el único pretendiente oficial de Rosa, porque es el único que se atreve. Decían que el resto de hombres se quedaban arrebatados con Rosa, pero que tenían tanto miedo de que después se las quitara, tanta fatiga de tener que cuidar esa tan bella mujer, y después todos los complejos que surgen ahí, que nadie se atrevía, ¿no? Sin embargo, Esteban lo hace. Y una de las maneras para poder concretar ya el matrimonio es justamente tener un poco de dinero que le lleve a posicionarse de tal manera que pueda ya mantener y solventar el matrimonio con Rosa. Todo esto ya lo fuimos nosotros leyendo con todos los detalles que iban apareciendo. Luego de pasar el escándalo de Clara, recordemos que Clara tiene el escándalo en la misa, ¿no? Cuando dice esto de si no hay infierno, chingamos todos padres, ¿no? ¿No? Nuevamente la narración nos regresa, después que nos cuenta todo el tema de Esteban y el momento con Rosa, volvemos nuevamente a Clara y se nos dice que una vez que el obispo de la ciudad le prohíbe al padre que siga todavía diciendo que Clara es una especie de endemoniada, Severo dice que ya puede comenzar a preparar su lugar para el Congreso. Recordemos que él quería ser un diputado del Congreso y más todavía un senador, dice, ¿no? Aspirante del Partido Liberal. Y vamos viendo cómo Severo va hacia una carrera política que le lleva precisamente a ser postulado como Regimiento del Sur para ser justamente diputado, ¿no? Ya habíamos leído que le llega una serie de regalos una vez que le aceptan y en fin. Clara en ese tiempo tiene otro presagio de muerte. Una vez que nos cuentan la historia de Severo y su ganas de ser diputado, Clara dice, ¿no? Que va a haber una muerte y aclara, pero será un muerto por equivocación. Nosotros ya sabemos que la que va a morir es Rosa y que en efecto es una muerte por equivocación porque toma de un veneno que en realidad estaba dirigido para su padre, seguramente por fines políticos, ¿no? El domingo, esto es un día sábado, que Rosa se pone un poco mal, ¿no? Tiene una especie de fiebre, le hacen un preparado con una especie como el de limonadita con este licor que ha estado con veneno, la toma y el día domingo amanece ya completamente muerta. Esto genera, lógicamente, una conmoción enorme. Yo quería hacerles caer en cuenta algo, nada más. Vamos viendo cómo siempre se pueden ir haciendo conexiones también con la literatura clásica, ¿no? Nosotros vamos a ver que Clara representa también la profecía que es dicha, pero que no es escuchada. Al final del día de hoy les voy a decir con quién podemos comparar, pero si por ahí alguien se anima a soltar alguna idea, si alguien se le por ahí escuchó algún personaje de la mitología, alguna profetisa que tenía el don de profetizar, pero que nadie la escuchaba, tenía la maldición de no ser escuchada, de ser ignorada. Es un poco lo mismo con Clara, ¿no? Parece que profetiza, pero nadie le toma en serio. Ya vamos a ver al final eso. Bien, entonces tenemos la muerte de Rosa, está completamente
Enajenada la familia al ver que esto sucede, sabemos muy bien que el doctor Cuevas hace toda una investigación, ¿no? Para poder ver por qué fallece, se da cuenta que al final es de licor mezclado con veneno, pero para tomar eso en serio y para tomar como pruebas de que es así, deciden hacer una autopsia, ¿no? Nivia, su madre, no quiere que la saquen de la casa, entonces terminan de manera oculta haciendo la autopsia en la cocina, ¿no? En la noche todos se van a dormir, Nivia se va a dormir y Severo con el médico y un ayudante más se ponen en esa tarea, el médico y el ayudante se quedan haciendo la autopsia, ¿no? Como ven, el ayudante cuando ve el cuerpo de Clara, también, perdón, de Rosa, se queda estupefacto, ¿no? La belleza, que se hacía todavía más bonita cuando estaba muerta. Interesante. Severo entonces acompañado por la nana de la casa, la nana sospecha que algo está sucediendo en sus dominios, en la cocina, y bueno, ya sabemos este bonito encuentro entre la nana y Severo, cómo la nana le consuela, cómo esta descripción tan bonita de la nana, ¿no? Miren, tomen en cuenta que representa no solamente una persona, representa toda una cultura la nana, dice. Él levantó la vista, se refiere a Severo, ¿no? Y observó el rostro sin edad, los pómulos indígenas, el moño negro, el amplio regazo donde había visto hipar y dormir a todos sus descendientes, y sintió que esa mujer cálida y generosa como la tierra podía darle consuelo. Un rostro sin edad, ¿no? Con pómulos indígenas, es como una mujer sin tiempo, muy interesante. Al día siguiente de este momento duro, doloroso, se prepara ya la capilla ardiente en el comedor de la casa y hay una asistencia de gente, la familia está destrozada, ¿no? Severo, Nivia, era la primogénita Rosa, ¿no? Y ahí dice el texto, ese fue el primero de muchos actos de violencia que marcaron el destino de la familia. Miren cómo la figura del presagio está permaneciendo en toda la narrativa. También tomemos en cuenta eso, porque lo que nos tiene un poco expectantes son estos pequeños presagios, ¿no? Nos está diciendo que algo más va a pasar, la violencia va a seguir en la narración, pero no sabemos qué, simplemente están presagiando, es un poco para llamar la atención del lector. Finalmente, y con esto ya pasamos a la lectura, hay un cambio brusco en la narrativa, volvemos nuevamente al narrador en primera persona, pasamos de este narrador en tercera persona omnisciente y volvemos al narrador en primera persona, que sabemos que es la voz de Esteban, ¿no? Esteban Trueba que se encuentra muy contento porque ha hallado una beta que parece que por fin le va la riqueza necesaria para su proyecto de casarse por fin con Rosa, y que él calcula que en 6 meses se casa y en un año es completamente rico. Y en ese momento, cuando estaba escribiendo una carta para mandarle a Rosa con esta gran noticia, le llega otra carta de su hermana diciendo que Rosa ha muerto, ¿no? Y para Esteban es un shock total. Sería muy interesante si alguien estudia psicología, ir viendo cómo el personaje va desarrollando el psiquismo, ¿no? Cómo va asimilando la noticia progresivamente, primero con un ataque de furia, después pasa una especie de enajenación, no sabe ni qué está haciendo, después cae en cuenta, ¿no? Después de la ira, de la no aceptación, después comienza un poco a aceptar, después del llanto, el duelo. Es bien interesante ir viendo la psicología que vive el personaje. Si alguien se anima, sería buenísimo, ¿no? Bien, finalmente Esteban emprende este viaje de más de 30 horas para alcanzar a llegar al velorio. Entra, después de este viaje largo, maltrecho, y frente al cadáver prorrumpen llantos y quejas. Recordemos que en todo este trayecto Clara es la que le lleva hasta donde está el féretro. Después Clara le va a acompañar a Esteban en la procesión que va a llevar el cadáver de Rosa. Y finalmente nos quedamos ahí cuando se dan cuenta que luego de 3 días ya Clara no había hablado, se había quedado completamente muda, ¿no? Y les leo eso y con eso ya ingresamos al texto. Esto lo vamos a ver después. Bien, entonces vamos nuevamente a la narrativa para poder terminar de leer hoy este capítulo. Simplemente antes de darle el paso a Irma, denme un ratito nomás y van a poder ver en pantalla completa. Bien, antes de dar el paso a Irma, leerles simplemente la último que leíamos perdón, del martes en la noche. Decíamos, sentí su manita enguantada cerrada a la mía y durante todo el trayecto la tuve a mi lado, pequeña sombra silenciosa que removía una ternura desconocida en mi alma. En ese momento yo tampoco me di cuenta que Clara no había dicho ni una palabra en 2 días y pasarían 3 más antes de que la familia se alarmara por su silencio. Bien, ahí nos quedamos, entonces continuemos, ahí le doy paso a Irma. Por favor, te escuchamos, Irma. Listo.
Severo del Valle y sus hijos mayores llevaron en andas el ataúd blanco con remaches de plata de Rosa y ellos mismos lo colocaron en el nicho abierto del mausoleo. Iban de luto, silenciosos y sin lágrimas, como corresponde a las normas de tristeza en un país habituado a la dignidad del dolor. Después que se cerraron las rejas de la tumba y se retiraron los deudos, los amigos y los sepultureros, me quedé allí, parado entre las flores que escaparon a las comilonas de Barrabás y acompañaron a Rosa al cementerio. Debo de haber parecido un oscuro pájaro de invierno, con el faldón de la chaqueta bailando en la brisa, alto y flaco, como era yo entonces, antes que se cumpliera la maldición de Férula y empezara a achicarme. El cielo estaba gris y amenazaba lluvia. Supongo que hacía frío, pero creo que no lo sentía, porque la rabia me estaba consumiendo. No podía despegar los ojos del pequeño rectángulo de mármol donde había grabado el nombre de Rosa, la bella, y las fechas que limitaban su corto paso por este mundo, con altas letras góticas. Pensaba que había perdido 2 años soñando con Rosa, trabajando para Rosa, escribiendo a Rosa, deseando a Rosa y que al final ni siquiera tendría el consuelo de ser enterrado a su lado. Medité en los años que me faltaban por vivir y llegué a la conclusión de que sin ella no valían la pena, porque nunca encontraría, en todo el universo, otra mujer con su pelo verde y su hermosura marina. Si me hubieran dicho que iba a vivir más de 90 años, me habría pegado un balazo. No oí los pasos del guardián del cementerio que se me acercó por detrás. Por eso me sorprendí cuando me tocó el hombro. ¿Cómo se atreve a tocarme? Rugí. Retrocedí asustado, pobre hombre. Algunas gotas de lluvia mojaron tristemente las flores de los muertos. Disculpe, caballero, son las 6 y tengo que cerrar, creo que me dijo. Trató de explicarme que el reglamento prohibía a las personas ajenas al personal permanecer en el recinto después de la puesta del sol. Pero no le dejé terminar. Puse unos billetes en su mano y lo empujé para que se fuera y me dejara en paz. Lo vi alejarse mirándome por encima del hombro. Debe de haber pensado que ya era un loco, uno de esos dementes necrofílicos que a veces rondan los cementerios. Fue una larga noche, tal vez la más larga de mi vida. La pasé sentado junto a la tumba de Rosa, hablando con ella, acompañándola en la primera parte de su viaje al más allá. Cuando es más difícil desprenderse de la tierra y se necesita el amor de los que quedan vivos, para irse al menos con el consuelo de haber sembrado algo en el corazón ajeno. Recordaba su rostro perfecto y maldecía mi suerte. Reproché a Rosa los años que pasé metido en un hoyo en la mina, soñando con ella. No le dije que no había visto más mujeres en todo ese tiempo, que unas miserables prostitutas envejecidas y gastadas que servían a todo el campamento con más buena voluntad que mérito. Pero sí le dije que había vivido entre hombres toscos y sin ley, comiendo garbanzos y bebiendo agua verde, lejos de la civilización, pensando en ella noche y día, llevando en el alma su imagen como un estandarte que me daba fuerzas para seguir picoteando la montaña. Aunque se perdiera la veta, enfermo del estómago la mayor parte del año, helado de frío en las noches y alucinando por el calor del día. Todo eso con el único fin de casarme con ella. Pero va y se me muere a traición, antes que pudiera cumplir mis sueños, dejándome en incurable desolación. Le dije que se había burlado de mí, le sacó en la cuenta que nunca habíamos estado completamente solos, que le había podido besar una sola vez. Había tenido que tejer el amor con recuerdos y deseos apremiantes, pero imposibles de satisfacer, con cartas atrasadas y desteñidas que no podían reflejar la pasión de mis sentimientos ni el dolor de su ausencia, porque no tengo facilidad para el género epistolar y mucho menos para escribir sobre mis emociones. Le dije que esos años en la mina eran una irremediable pérdida, que si yo hubiera sabido que iba a durar tan poco en este mundo, habría robado el dinero necesario para casarme con ella y construir un palacio alhajado con tesoros del fondo del mar, corales, perlas, nácar,
donde la habría mantenido secuestrada y donde solo yo tuviera acceso. La habría amado ininterrumpidamente, por un tiempo casi infinito, porque estaba seguro que si hubiera estado conmigo, no habría bebido el veneno destinado a su padre, y habría durado 1000 años. Le hablé de las caricias que le tenía reservadas, los regalos con que iba a sorprenderla, la forma como la hubiera enamorado y hecho feliz. Le dije, en resumen, todas las locuras que nunca le hubiera dicho si pudiera oírme y que nunca he vuelto a decir a ninguna mujer. Esa noche creí que había perdido para siempre la capacidad de enamorarme, que nunca más podría reírme ni perseguir una ilusión. Pero nunca más es mucho tiempo. Así he podido comprobarlo en esta larga vida. Tuve la visión de la rabia creciendo dentro de mí como un tumor maligno, ensuciando las mejores horas de mi existencia, incapacitándome para la ternura o la clemencia. Pero, por encima de la confusión y la ira, el sentimiento más fuerte que recuerdo haber tenido esa noche fue el deseo frustrado, porque jamás podría cumplir el anhelo de recorrer a Rosa con las manos, de penetrar sus secretos, de soltar el verde manantial de su cabello y hundirme en sus aguas más profundas. Evoqué con desesperación la última imagen que tenía de ella, recortada entre los pliegues de raso de su ataúd virginal, con sus azares de novia coronando su cabeza y un rosario entre los dedos. No sabía que asimismo, con los azares y el rosario, volvería a verla por un instante fugaz muchos años más tarde. Con las primeras luces del amanecer volvió el guardián. Debe haber sentido lástima por ese loco semicongelado, que había pasado la noche entre los lívidos fantasmas del cementerio. Me tendió su cantinflora. Té caliente, tome un poco, señor, me ofreció. Pero lo rechacé con un manotazo y me alejé maldiciendo, a grandes zancadas rabiosas, entre las hileras de tumbas y cipreses. La noche que el doctor Cuevas y su ayudante destriparon el cadáver de Rosa en la cocina para encontrar la causa de su muerte, Clara estaba en su cama con los ojos abiertos, temblando en la oscuridad. Tenía la terrible duda de que su hermana había muerto porque ella lo había dicho. Creía que así como la fuerza de su mente podía mover el salero, igualmente podía ser la causa de las muertes, de los temblores de la tierra y otras desgracias mayores. En vano le había explicado su madre que ella no podía provocar los acontecimientos, solo verlos con alguna anticipación. Se sentía desolada y culpable, y se le ocurrió que si pudiera estar con Rosa, se sentiría mejor. Se levantó descalza, en camisa, y se fue al dormitorio que había compartido con su hermana mayor. Pero no la encontró en su cama, donde la había visto por última vez. Salió a buscarla por la casa. Todo estaba oscuro y silencioso. Su madre dormía, drogada por el doctor Cuevas, y sus hermanos y los sirvientes se habían retirado temprano a sus habitaciones. Recorrió los salones, deslizándose pegada a los muros, asustada y helada. Los muebles pesados, las gruesas cortinas drapeadas, los cuadros de las paredes, el papel tapiz con sus flores pintadas sobre tela oscura, las lámparas apagadas oscilando en los techos y las matas de lecho sobre sus columnas de losa le parecieron amenazantes. Notó que en el salón brillaba algo de luz por una rendija debajo de la puerta y estuvo a punto de entrar, pero temió encontrar a su padre y que la mandara de regreso a la cama. Se dirigió entonces a la cocina, pensando que el pecho de la nana hallaría consuelo. Cruzó el patio principal, entre las camelias y los naranjos enanos. Atravesó los salones del segundo cuerpo de la casa y los sombríos corredores abiertos donde las tenues luces de los faroles a gas quedaban encendidas toda la noche. Para salir arrancando en los temblores y para espantar a los murciélagos y otros bichos nocturnos. Y llegó al tercer patio, donde estaban las dependencias de servicio y las cocinas. Allí la casa perdía su señorial presencia y empezaba el desorden de las perreras, los gallineros y los cuartos de los sirvientes. Más allá estaba la caballeriza, donde se guardaban los viejos caballos que Nibia todavía usaba, a pesar de que Severo del Valle había sido uno de los primeros en comprar un automóvil.
La puerta y los postigos de la cocina y el repostero estaban cerrados. El instinto advirtió a Clara que algo anormal estaba ocurriendo adentro. Trató de asomarse, pero su nariz no llegaba al alféizar de la ventana. Tuvo que arrastrar un cajón y acercarlo al muro. Se trepó y pudo mirar por un hueco entre el póstigo de madera y el marco de la ventana que la humedad y el tiempo habían deformado. Y entonces vio el interior. Gracias, Irma. Muchas gracias. Tati, te escuchamos. El doctor Cuevas, ese hombronazo, bonachón y dulce, de amplia barba y vientre opulento, que la ayudó a nacer y que la atendió en todas sus pequeñas enfermedades de la niñez y sus ataques de asma, se había transformado en un vampiro gordo y oscuro, como los de las ilustraciones de los libros de su tío Marcos. Estaba inclinado sobre el mostrador, donde la nana preparaba la comida. A su lado había un joven desconocido, pálido como la luna, con la camisa manchada de sangre y los ojos perdidos de amor. Vio las piernas blanquísimas de su hermana y sus pies desnudos. Clara comenzó a temblar. En ese momento el doctor Cuevas se apartó y ella pudo ver el horrendo espectáculo de Rosa acostada sobre el mármol, abierta en canal por un tajo profundo, con los intestinos puestos a su lado, dentro de la fuente de la ensalada. Rosa tenía la cabeza torcida en dirección a la ventana donde ella estaba espiando. Su larguísimo pelo verde colgaba como un helecho desde el mesón hasta las baldosas del suelo, manchadas de rojo. Tenía los ojos cerrados, pero la niña, por efecto de las sombras, la distancia o la imaginación, creyó ver una expresión suplicante y humillada. Clara, inmóvil sobre el cajón, no pudo dejar de mirar hasta el final. Se quedó atisbando por la rendija mucho rato, helándose sin darse cuenta, hasta que los dos hombres terminaron de vaciar a Rosa, inyectarle el líquido por las venas y bañarla por dentro y por fuera con vinagre aromático y esencia de espriego. Se quedó hasta que la rellenaron con emplastos de embalsamador y la cosieron con una aguja curva de colchonero. Se quedó hasta que el doctor Cuevas se lavó en el fregadero y se enjugó las lágrimas, mientras el otro limpiaba la sangre y las vísceras. Se quedó hasta que el médico salió poniéndose su chaqueta negra con un gesto de mortal tristeza. Se quedó hasta que el joven desconocido besó a Rosa en los labios, en el cuello, en los senos, entre las piernas, la lavó con una esponja, le puso su camisa bordada y le acomodó el pelo, jadeando. Se quedó hasta que llegaron la nana y el doctor Cuevas y hasta que la vistieron con su traje blanco y le pusieron la corona de azares que tenía guardados en papel de seda para el día de su boda. Se quedó hasta que el ayudante la cargó en los brazos, con la misma conmovedora ternura con que la hubiera levantado para cruzar por primera vez el umbral de su casa, si hubiera sido su novia. Y no pudo moverse hasta que aparecieron las primeras luces. Entonces se deslizó hasta su cama, sintiendo por dentro todo el silencio del mundo. El silencio lo ocupó enteramente y no volvió a hablar hasta 9 años después, cuando sacó la voz para anunciar que se iba a casar. Gracias, Tati. Muy bien. Terminamos el capítulo. Qué bárbaro, ¿no? Vamos a hacer un breve análisis y si avanzamos con el tiempo, avanzamos con el 2. Si no, ya nos vamos a salas de conversar un ratito. Sí, deme solo un segundo. Mis apuntes. Ya. Vamos entonces a ver el análisis. Qué fuerte la parte de Clara, ¿no? Viendo todo este espectáculo terrible para una niña de su edad. Verle a su hermana así, ¿no? Fuerte la imagen. Bueno, vamos a leer nada más perdón, un breve análisis sobre este primer capítulo del libro que nos va a ayudar a aclarar y a cerrar lo que hemos terminado de leer ahora. Sí, es un análisis hecho por dos profesores de literatura de la Universidad de Buenos Aires, tanto Natalia Boquet como Esteban Niedolado, y nos va a ayudar muchísimo para justamente comprender y ver algunos temas que quizá por ahí se nos fueron escapando. Así que voy a dar lectura al texto de ellos, los voy a proyectar igual en pantalla, y después de eso, si es que nos da tiempo, dialogamos, si no, seguimos ya con el siguiente capítulo.
Bien, análisis capítulo 1 entonces, dice, en la Casa de los Espíritus, Isabel Allende nos propone internarnos en las vidas de una familia chilena que va a crecer y desarrollarse por generaciones y que va a reflejar en los dramas de sus personajes no solo la historia de un país, sino también el cambio de épocas y las tensiones propias que la sociedad ha experimentado a lo largo de todo el siglo XX. Como sabemos, estamos justamente en este siglo comienzos del siglo XX con toda una situación que va a ir cambiando durante la narración vaya avanzando. La novela alterna el relato en tercera persona con fragmentos en primera que dan voz al personaje de Esteban Trueba. Esto ya lo habíamos nosotros notado, va intercalando entre una tercera persona omnisciente y una primera persona que es Esteban Trueba. Continúo, dice, la narración en tercera persona se construye como una voz omnisciente que, sin embargo, a veces se presenta en primera persona y hace aclaraciones sobre cómo llegó a conocer esta historia, tomando así también rasgos del narrador testigo. Al final de la novela, el lector se enterará de quién es realmente el personaje narrador y todo el relato se resignificará en función de esta revelación. Nosotros hasta ahora no conocemos justamente cuál es este narrador que está contando la historia y que ha visto el apunte de Clara y de la cual puede recordar lo que nos está narrando. Este es un cuadrito que nos dejó em, en el grupo de WhatsApp, si ustedes pudieron ver, Jorge había compartido este cuadrito y me pareció interesante, ¿no? Chequearlo ahí un poquito para irnos ubicando. Sabemos que el narrador en primera persona es Esteban y el narrador en tercera persona aún no lo tenemos, ¿sí? Pero ahí están algunos de los rasgos que podríamos ver. No me voy a detener aquí porque es un cuadrito que ya lo tenemos nosotros. Continúo con el análisis. Dice, el capítulo 1 nos introduce al seno de una familia numerosa y llena de personalidades destacables, los del Valle, compuesta por un matrimonio de alcurnia, pero de aspiraciones políticas liberales, y sus 15 hijos, entre los cuales destacan personalidades peculiares como la de Rosa, la primogénita, y la de Clara, la más pequeña. El capítulo realiza una semblanza de la estructura familiar saltando cronológicamente por tres momentos distintos: una misa de domingo, el funeral del tío Marcos en Semana Santa y la muerte de Rosa a fines del otoño. Esos son los tres momentos que hemos recorrido. Y a partir de esos tres momentos, como bien menciona este análisis, la narradora nos va dando datos que han ido pasando en la historia, pero son tres momentos específicos dentro de la misa, el funeral del tío Marcos y la muerte de Rosa. Entre estos tres momentos, la narradora intercala saltos más abruptos para describir situaciones del pasado, como el nacimiento de Rosa o las aventuras del tío Marcos. Ya sabemos que es un tiempo cíclico, que por cierto no es un tiempo inventado por el realismo mágico. El tiempo cíclico ya está presente en Ilíada, por ejemplo, de Homero. Si ustedes leen la Ilíada van a darse cuenta que el tiempo que maneja Ilíada también es un tiempo cíclico. Ya es un recurso literario muy antiguo que se ha utilizado, no es una invención moderna. Continúo, dice, el estilo de Allende es florido y muy visual. La narración de acciones está nivelada por extensas descripciones que no solo complementan, sino que conforman en verdad la riqueza principal de su obra. Estas descripciones permiten al lector sumergirse y compartir la intimidad de los personajes y lo ayudan a experimentar junto a ellos las maravillas y los portentos de la tierra que los alberga. Una Chile donde, en el siglo XX, conviven elementos propios del progreso y la modernidad con las cosmovisiones de pueblos originarios, incluyendo fenómenos que sobrepasan de lleno la posibilidad de lo real y criaturas cuyos elementos sobrenaturales se instauran con total normalidad en lo cotidiano. Existen dos recursos literarios ligados a la descripción que Allende utiliza de forma alternada para construir retratos vivos de sus personajes, en relación a las acciones que realizan y los eventos sociales que los atraviesan. Por un lado, hace uso de la prosopografía, que implica la descripción externa del objeto o el sujeto, es decir, sus características físicas. Esto de la prosopografía lo vemos claramente con Rosa, ¿no? Y por otro, de la etopeya, que implica la descripción del carácter, la personalidad y las costumbres de un individuo, ¿ya? Estas dos recursos, tanto la prosopografía como la etopeya, hacen que la narración se vuelva tan viva y nosotros digamos, qué bárbaro, qué imágenes tan bonitas, qué bien describe, cómo cuenta, cómo se entiende la historia. Bueno, en parte también por estos dos recursos literarios.
Continúo, dice, al presentar a Rosa, por ejemplo, el contrapunto que establece Allende entre sus características físicas y su carácter, ilustran en profundidad la complejidad del personaje. Y aquí les leo esta parte donde se da esta encrucijada entre las dos partes, ¿no? Esto ya lo hemos leído, ¿no? Un extracto nada más. Al nacer, Rosa era blanca, lisa, sin arrugas, como una muñeca de loza, con el cabello verde y los ojos amarillos, la criatura más hermosa que había nacido en la tierra desde los tiempos del pecado original, como dijo la comadrona santiguándose. A los 18 años Rosa no había engordado y no le habían salido granos, sino que se había acentuado su gracia marítima. El tono de su piel, con suaves reflejos azulados, y el de su cabello, la lentitud de sus movimientos y su carácter silencioso evocaban a un habitante del agua. ¿Sí ven cómo van mezclando la descripción física con la descripción del carácter? Tenía algo de pez y si hubiera tenido una cola escamada habría sido claramente una sirena, pero sus dos piernas las colocaban en un límite impreciso entre la criatura humana y el ser mitológico. A pesar de todo, la joven había hecho una vida casi normal, tenía un novio y algún día se casaría, con lo cual la responsabilidad de su hermosura pasaría a otras manos. Ahí está un ejemplo. Continúo, dice, la descripción física del personaje se complementa con una serie de elementos que la cargan con una connotación sobrenatural y maravillosa. Los cabellos verdes, su palidez marítima y su contextura de sirena, todo ello instaura en la normalidad realista del relato una dimensión desmesurada que se asocia a lo sobrenatural, pero que es dado como algo real y posible. En este sentido, La Casa de los Espíritus es una novela que debe mucho al realismo mágico, movimiento literario nombrado por primera vez como Real Maravilloso en 1949 por Alejo Carpentier, un famoso escritor cubano que supo detectar en América Latina aquello que la separaba definitivamente de los sistemas intelectuales europeos. Vamos ya más adelante a dar un poco más de tiempo a esto porque dice Alejo Carpentier que está mal utilizado el término realismo mágico, que eso es un término que lo hemos exportado de Europa y que no corresponde ni siquiera a un término propiamente literario, sino más bien a un término artístico, y que en América Latina se debería más bien hablar de algo que sea real maravilloso. Es un término más latinoamericano y que no implica una exportación de una mirada eurocentrista. Ya lo vamos a ver qué diferencia habría entonces entre decir que algo es real maravilloso que algo es de realismo mágico. Lo vamos a profundizar más adelante. Es muy interesante esa parte y creo que habrá una discusión muy rica. Continúo, dice, Carpenter piensa a lo real maravilloso como un fenómeno que surge de la alteración de la realidad, como por ejemplo un milagro, o más bien de una ampliación de las escalas de la realidad que la complejiza y la enriquece con una iluminación inhabitual, pero que en las cosmovisiones latinoamericanas son tomadas por los individuos como hechos dados y naturales. Aquí ya vamos a ir viendo que Carpentier nos da una mirada mucho más latinoamericana de este tema. Como digo, lo profundizaremos más adelante. La impronta del realismo mágico destaca también en las descripciones y las acciones de otros dos personajes, Clara y su perro Barrabás. Clara es una niña sensible y proclive a caer enferma, pero capaz de predecir el futuro y de mover objetos con el poder de su mente. A estas excentricidades la familia las toma, y cito textualmente, como una característica de la niña, como la cojera lo era de Luis o la belleza de Rosa. Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden. Se manifestaban casi siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar. Algunas veces a la hora de la comida, cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de la casa, sentados en estricto orden de dignidad y gobierno, el salero comenzaba a vibrar y de pronto se desplazaba por la mesa entre las copas y platos, sin que mediara ninguna fuente de energía conocida ni truco de ilusionista. Nibia daba un tirón a las trenzas de Clara y con ese sistema conseguía que su hija abandonara su distracción lunática y devolviera la normalidad al salero, que al punto recuperaba su inmovilidad. Esto ya lo habíamos leído. El realismo mágico propone la visión de una Latinoamérica donde los elementos inexplicables, desmesurados e incluso sobrenaturales se integran a la vida cotidiana con completa naturalidad. Allende nivela los poderes de Clara con la belleza desproporcionada de Rosa. Miren qué interesante esto que nos proponen, ¿no? Repito, Allende nivela los poderes de Clara con la belleza desproporcionada de Rosa, otro rasgo mágico,
Y luego a estas dos las coloca junto a la renguera de su hermano Luis, que se cayó del caballo y desde ese entonces tiene una pierna más corta que la otra debido al movimiento de su cadera. Tres, entonces, elementos en el mismo nivel. Así, los elementos que escaparían de lo real quedan interpretados al mismo nivel que aquellos más mundanos, dando al lector la idea de que en esta tierra exuberante y exótica, una mujer con la belleza de una sirena o una niña que puede ver el futuro están dentro de lo posible. Miren qué interesante, ¿no? Este recurso. Lo mismo sucede con Barrabás, el perro que llega junto al equipaje del fallecido tío Marcos, y aquí cito: a los 6 meses era del tamaño de una oveja y al año de las proporciones de un potrillo. La familia desesperada se preguntaba hasta dónde crecería y comenzaron a dudar de que fuera realmente un perro. Especularon que podía tratarse de un animal exótico cazado por el tío explorador en alguna región remota del mundo y que tal vez en su estado primitivo era feroz. Nibi observaba sus pezuñas de cocodrilo y sus dientes afilados, y su corazón de madre se estremecía pensando que la bestia podía arrancarle la cabeza a un adulto de un tarascón y con mayor razón a cualquiera de sus niños. Pero Barrabás no daba muestra de ninguna ferocidad, por el contrario, tenía los retosos de un gatito. Dormía abrazado a Clara dentro de su cama, con la cabeza en el almohadón de plumas y tapado hasta el cuello porque era friolento. La relación entre Clara y Barrabás sirve para reforzar la idea de lo desmesurado y acentúa la excentricidad de la niña, que será uno de los personajes principales de la novela. Otro procedimiento literario que también se utilizará a lo largo de toda la novela es el presagio. Ya lo habíamos hablado repetidas veces sobre esto, ¿no? Este implica la voz de un narrador que sugiere ciertos eventos que quizá vayan a pasar más adelante en la historia. Su efecto es evidente: mantener al lector interesado en la trama, esperando llegar a comprender cómo llegarán a darse sus anuncios premonitorios. Ya en la primera página del libro, la idea del presagio se utiliza para construir la voz de la narradora. Aquel era un día aburrido y otoñal que en nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. La narradora deja entrever que conoce los acontecimientos porque Clara los ha escrito y ella puede leerlos. De esta manera el lector ya construye un horizonte de posibilidades y comienza a preguntarse cómo es que esa voz se relaciona con los personajes y los acontecimientos que narra. Otra forma en la que se manifiestan los presagios son las predicciones que realiza Clara. A lo largo de su vida, la hija clarividente del matrimonio del Valle anunciará con cierta vaguedad los hechos que van a producirse. Por lo general, los personajes que la rodean no le darán mucha importancia a sus palabras hasta que las vean cumplirse irrevocablemente. Y ahí dice, ¿no? En el texto: Clara anunció que habría otro muerto en la casa, pero será un muerto por equivocación, dijo. El sábado pasó mal la noche y despertó gritando. La nana le dio una infusión de tilo y nadie le hizo caso porque estaban ocupados con los preparativos del viaje del padre al sur y porque la bella Rosa amaneció con fiebre. Aquí ya Clara anuncia la muerte de su hermana, pero parece que no le hacen caso hasta que ya se cumplen los hechos. Y finalmente, Clara predice la muerte accidental de Rosa, pero eso de nada sirve para poder evitarla. Y de hecho tiene lugar en el mismo capítulo, es decir, en este primero. Como Casandra, la hija del rey de Troya, y aquí es lo que les decía al principio de hoy día, ¿no? Es muy interesante que el texto, este análisis, compare a Clara con Casandra. Voy a terminar de leer y les cuento un poquito de Casandra. Que estaba condenada a predecir el futuro y que nadie la escuchara. Los presagios de Clara están destinados a cumplirse sin que puedan ser evitados por ningún medio. La narradora siempre los utilizará para adelantar al lector la desgracia que está por suceder y de esta forma sostener su atención para que la lectura no pueda interrumpirse. Bueno, esto es el análisis corto, ciertamente, del capítulo 1 de Esteban y Natalia, ¿no? Un poco de Casandra, y ustedes tienen a la bella Casandra. Recordemos que Casandra es la hija del rey Príamo de Troya, ¿no? Una mujer hermosísima, sumamente guapa, linda, ¿no? Hermana de París. Recordemos que París es el troyano más bello de Troya y el que termina decidiendo en el juicio de la manzana de la discordia cuál es la diosa más bella, ¿no? Y que también causó, en cierto sentido, la guerra de Troya.
Recordemos que Paris termina eligiendo a Afrodita como la diosa más bella. Esta historia ya la conocemos, la mayoría de nosotros, ¿no? La historia de Paris. Que por cierto, cuando Paris nace, Casandra, su hermana, predice que ese niño que va a nacer va a llevar la desgracia a Troya, pero nadie le hace caso. ¿Por qué nadie le hace caso a Casandra? Porque Casandra, por su belleza, atrajo al dios Apolo. El dios Apolo le da a Casandra el don de la clarividencia, que pueda ver el futuro. Pero a cambio, Apolo le pide a Casandra que se case con él, que esté con él. Casandra se niega y Apolo le escupe en la boca. Este era un gesto de rechazo, ¿no? Era el símbolo por autonomacia de quitar el don en las personas, de escupir en la boca. Ahora sería terrible eso, ¿no? Lo usamos como un ámbito metafórico, pero nadie lo hace físicamente hablando. Pero bueno, le escupe Apolo en la boca a Casandra y Casandra continúa con el don de la predicación, de predecir el futuro, pero nadie le hace caso. Esa es su maldición. Entonces Casandra va a predecir que Paris, su hermano, va a traer la desgracia, pero nadie le hace caso. Casandra va a decir que en ese caballo que han dejado los griegos después de la guerra están metidos griegos y que va a ese caballo a hacer que se invada Troya. Nadie le hace caso y meten el caballo. Casandra sabía que si metía el caballo ella iba a morir. Igual nadie le hace caso. Predice, pero no sirve para nada sus predicciones hasta que se cumplen. Igual que Clara, ¿no? Igualito que le pasa a Clara. Predice, pero nadie le hace caso. Y ya cuando se cumple, bueno. Entonces no hay cómo evitar la desgracia. Muy interesante de esta analogía. Recordemos que su hermano Paris, ¿sí? En el juicio famoso de la manzana de la discordia, ¿no? Esta historia ya la sabemos. Me tuvo un minutito más para contarla brevemente para los que no lo sepan. Cassandra dice que Paris va a traer la desgracia. ¿Por qué? Porque Zeus, cuando hace una invitación a una boda, ¿sí? Llegan las tres diosas que están invitadas al banquete, Atenea, su esposa, representando el poder, Afrodita, ¿sí? Representando el amor, y Atenea, su hija, que nace a la cabeza representando la sabiduría, Hera, su esposa, representando el poder, y Afrodita, representando el amor, ¿no? Llega la discordia, la mala de la película, la que nadie quiere en la cena, y bota una manzana de oro con inscripción que decía Calip Thei, para la más bella. Se crea un conflicto, no saben quién es la más bella, si Afrodita, Hera o Atenea, le piden a Zeus que decida, Zeus el dios garante del orden, sabio, sabe que en esos conflictos de tres mujeres no puede meterse, ¿no? ¿Cómo uno se mete si dice de las tres cuál es la más bonita? Se arma un conflicto, Zeus sabe que no puede meterse en ese conflicto. Quitaría el orden del universo. Dice no. Entonces, para saber quién es la más bonita, las diosas piensan y dicen, bueno, démosle esta responsabilidad al más bonito de aquí. ¿Quién era Paris? Un troyano sensualón, como todo troyano, ¿no? Muy llevado por los placeres carnales. Hermano de la que nosotros tenemos ahí, en la foto. Paris le ofrece, eh, le ofrece poder, Paris no quiere, no se siente atraído por el poder, Atenea le ofrece sabiduría, Paris es un troyano, no es un ateniense, no le interesa la sabiduría, no es un filósofo de Atenas, Paris es un troyano. Entonces viene Afrodita y le ofrece el amor de la mujer más bella. Entonces, bueno, Paris acepta y le da la manzana a Afrodita. El grave problema es que la mujer más bella era Helena, esposa del rey de Grecia, y estaba casada, ¿no? Esa es la letra chiquita del contrato. Te doy a la mujer más bella, pero bueno, la mujer bella resulta que tiene marido. Entonces le rapta y se vuelve un conflicto tremendo, una guerra horrorosa entre Grecia y Troya, ¿no? Y bueno, eso ya lo presagió Casandra, pero como vuelvo y repito, nadie le hizo caso. Bien. Interesante estas narrativas, cómo se van conectando, ¿no? Bien, por el tema de tiempo vamos a quedarnos ahí. También, como les decía, es bonito saborear estas partes. Creo que vamos a ir, el capítulo 2 va a ser un poquito más rápido porque es un capítulo más breve y no va a haber un análisis tan profundo como el capítulo uno. Siempre el primer capítulo tratamos de darle más detenimiento porque es lo que modula toda la historia. Entonces, entendiendo bien el capítulo uno, el resto ya va a ir fluyendo. Así que bueno, vamos a pasar a conversar a sala. Lo que les invito es que conversemos un poquito cómo nos parece este último momento que leímos, cómo cierra el capítulo, si este análisis les aportó en algo a la comprensión del texto
qué ideas se fueron quedando colgadas del martes que no pudimos terminar de conversarlas y las conversamos ahora, y nos damos como siempre 15 minutitos para ese ejercicio. Así que vamos a dar un ratito a salas, voy a crear 3 salas, porque estamos 14 para estar 4 más o menos por sala. Alexis, vas a estar en la sala, ¿dónde estás? No me apareces. Es que estás como a Esparza, ¿no? No te Sí, veo. a Esparza. A ver. Necesitas que te ponga de anfitrión. Sí, yo creo que sí, porque no me deja Ahorita. enviarte a ti. Entonces, Ya, porque perfecto. eres el anfitrión, claro, me imagino que es por En eso. este momento, ¿dónde está? Te hago anfitrión. Ya. Mientras voy armando los grupos, ¿hay alguna consulta, tal vez, alguna pregunta de lo que hemos estado hablando? No. Vamos entonces al grupo. Ahora sí ya apareció. Ya apareciste. Listo, entonces vamos a 3 grupos. Le voy a pedir a el grupo número 1. No sé si Tati nos podría ayudar moderando el grupo número 1. Alexis dirías el grupo número 2 y yo Acá. estaría en el grupo número 3. Así que ahí abrimos las salas. Vamos, por favor. ¿Se les abrió o no, no? A ver. Sí. Ahí. Ingresamos y nos vemos en un ratito. Tenemos unos 20 minutitos porque estamos con tiempito de día. Así que ahí vamos. Hola, hola, ¿cómo vamos? Buenas noches. Deme un ratito nada más. Me parece que hay una dificultad en una sala. Ya. Listos, ahora sí. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? No sé quién estamos ahora acá. Cari, Ismael, mamá, Nere, Jonathan, bienvenidos. Bueno, hablemos un ratito. ¿Cómo les pareció este final del capítulo 1? ¿Qué cosas nos van como impactando? ¿Qué cosas nos deja la historia? ¿O qué sentimientos nos van generando? ¿Qué imágenes nos ha venido apareciendo? ¿Cómo hemos visto esto de las intertextualidades también dentro de la obra? Muy interesantes. No sé, hablemos un ratito, nos escuchamos. ¿De quién quisiera comenzar? Eh, Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verles. Sabes que sí, acabando de o terminando la lectura de este capítulo 1 y esta última parte, a mí sí me ha dejado algunas ideas, ¿no? Y también me ha cuestionado, sobre todo este sentimiento que tiene el novio. Él era se Esteban, me fue el nombre. Se Esteban, me fue. Ya, Esteban. Esteban. Eh, claro, él es como que se reprocha, ¿no? Y digo que a veces nos pasa eso, a veces es como que él dio esos 2 años, ¿no? Para 2 años de sacrificio, 2 años de estar en las minas, pensando día y noche en su novia, y él se reprocha y dice, he hecho todo eso para nada, o sea, para perderla, para que se vaya. Es como que desperdició 2 años de su vida. Es así el sentimiento que él tiene, ¿no? Y eso es como que a mí me entristece, digo, a veces pasa eso, ¿no? A veces uno tiene un sueño, una perspectiva, algo, y lucha por eso y resulta que no se va, no se puede, o algo pasa. Entonces es como que él dice, claro, y ahí él se cuestiona, ¿no? Él dice, hubiera asaltado algo, hubiera robado, le hubiera secuestrado, nos hubiéramos ido a vivir a otro lado. Y a veces sí, pues no nos reprochamos, a veces decimos, hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho esto otro. Pero las situaciones son así, la vida es así también, ¿no? A veces no es lo que uno se espera, a veces no es lo que uno se planifica o lo que se sueña.
Y eso sí me cuestionó de este tema. Por otro lado, también me sentí como frustrada. Digo, ¿por qué le hicieron la autopsia a Rosa? Mm. Si ya sabían el tema más o menos de su muerte. Y sí me pareció lo que dice la hermana, ¿no? O sea, como que tuvo una expresión ya después de muerta de humillación al, al, al sentirse como abierta todo su cuerpo, todo su interior. Eso me pareció muy fuerte en este capítulo, ¿no? Un tema difícil porque yo digo como papá, no sé. Yo a lo mejor hubiera dicho no, no le haga la autopsia, o sea, posiblemente sí fue envenenada, el veneno fue para otro, se dirigió para otro, pero qué difícil este tema, ¿no? Y que lo vea la hermana, la pequeña. Después de eso dice que no habló durante 6 años, o sea, se mantuvo en silencio. Y es que sí, para mí es un trauma, o sea, lo que ella presenció, ¿no? Eso. Ujú. Gracias, mamá. Sí, son dos imágenes fuertes y que impactan el libro, ¿no? Por un lado, la truncarse los sueños de Esteban, eh, que claro, a mí esta imagen de él pensó en todas las posibilidades malas que pudo haber pasado, ¿no? Pero nunca se imaginó que Rosy iba a fallecer, es como lo que viene de improviso, ¿no? Y todo el esfuerzo que estaba haciendo él era para eso, para estar con Rosa, o sea, un poco configura un sentido alrededor de ella que se desaparece, se va. Es interesante el proceso que él vive de duelo, ¿no? A mí me encanta esta imagen en el buen sentido de él ir al cementerio y estar ahí, ¿no? Y quedarse ahí hasta tarde y pensar en todo lo que pudo haber sido y no fue. Es un modo de procesar también lo que está viviendo la pérdida. Y lo de Rosa, abierta en la cocina, Dios mío, me impacta, claro, me impacta mucho verle a Clara. No sé por qué me ha impactado también mucho la imagen de el ayudante besándola a Rosa en su intimidad, besando un cadáver en realidad, porque es como una violación, no diría, ¿no? Entonces, esta imagen con la que cierra en realidad y después, bueno, eh, con Clara quedándose completamente en silencio, me parece que es bien fuerte, bien profunda, ¿no? Es un impacto grande, pero Clara es una mujer especial, también es una niña muy especial, entonces me parece interesante esas dos imágenes traídoras, mamá. No sé, ¿alguien más quisiera compartir algún otro tema o algo parecido? Sí, en la misma figura del cita también me llama la atención el Esteban y su relación con la muerte. Eh, que, por un lado, sí es verdad, ¿no? Es un amor así como tan, que se queda en el vacío completamente, ¿no? Pero por otro lado también palabras muy fuertes, ¿no? Como esto del secuestro, ¿no? Me quedó la palabra secuestro. Yo lo hubiese secuestrado y lo hubiese tenido solo para mí y lo estaría solo para mí. Entonces también es como cuanto en tanto amas tanto a alguien, pero también a la vez, no sé si me asusta o me deja como impactada el decir estas palabras, ¿no? O sea, yo sé que es fuerte, que es duro la muerte y un amor así, pero no sé si hubiese estado viva, si este amor sería como muy sano, ¿no? Mm, En este sentido de las palabras duras que él dice, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de su psicología también, ¿no? De de su amor también, ¿no? Porque es como que se le derrumba todo, ¿no? Se le derrumba todo. Y siento que también mm, creo que cuando hay una relación de enamoramiento y luego tan fuerte de apego, eh, también en tanto en cuanto también tú haces de este amor como que tu vida gira alrededor de la otra persona, ¿no? ¿Y mm, dónde está tu vida? Es como que me deja ahí como esa pregunta, ese interrogante, ¿no? Por otro lado, eh, también siempre me ha llamado el tema de la muerte, ¿no? Creo que
Para mí es un tema que yo todavía creo que no me lo he trabajado. Y cuando llega una muerte así como de repente, sin esperar, de alguien joven, uno también se queda como en el vacío, ¿no? Existencial y hay veces también hasta de pelearse con Dios, ¿no? ¿Por qué a ella? O sea, por qué así? Pero también es como una invitación a mirar eso, ¿no? Que la muerte es parte de la vida y que puede llegar en cualquier momento. Entonces es como aprender a disfrutar de cada instante de la vida mm, con nosotros, de cada uno, eh, al, al encontrarnos ante esta escena de que yo también nunca me imaginé que Rosa moriría tan rápido. Ya recién empezamos el libro y ya murió. Entonces como que me quedé así, pero al verle la situación del Esteban me queda así interrogante, ¿no? Del tema de, no sé, esa relación de Esteban con Rosa y su enamoramiento y con todas estas palabras fuertes que dice. eh, Cuando hay personas que dicen, bueno, no es que se suicidó porque le dejó la pareja, es que toma alcohol porque no encuentra sentido su vida. Entonces me deja ahí esa pregunta. Eso. Gracias, Nere. Sí, tocas un tema bien delicado, ¿no? Como el tema de la muerte. Eh, y yo creo que a todos nos ha impactado esta imagen. Es como si se nos hubiera muerto a todos de una cierta manera Rosa muy temprano. Uno lo siente incluso en la narrativa. Estaba un personaje muy tierno y de repente es como ya se va y ¿qué pasó, no? Es interesante ver cómo también la lectura va jugando con esto, ¿no? Creo que es un recurso importante. Y en el tema más existencial, sí, yo también cuando leía esto de Rosa me ponía a pensar y decía como, ¿hasta qué medida estamos preparados para afrontar que todos nos morimos, ¿no? Y que no vamos a estar todo el tiempo. Y sobre todo en las personas jóvenes parece muy lejano todavía, pero son muertes que suceden, ¿no? Y todo el contexto que le rodea a esa persona, como el tema de Rosa, una persona tan gentil, tan bondadosa, es la familia, es la hermana, sobre todo Clara, que es tan sensible, es el prometido, es como todo un mundo de sentido se cae, ¿no? Eh, y también me parece interesante lo de Esteban, como decías, todos los sentimientos que Esteban manifiesta es un cúmulo de cosas, incluso esto que él quería, ¿no? Decía, no le puede ni siquiera tocar, solo le dio un beso. ¿No? Hay como una frustración también de poseer, de no logró poseer eso que él quería, ¿no? Que es el amor un poco, no sé si el amor en términos global, pero el enamoramiento al menos es una posesión arrebatada del ser amado, ¿no? Es lo que uno más quiere, ¿no? Estar con el objeto que causa este cúmulo de sensaciones y que ahora se lo arrebata la vida a Esteban. Es interesante en la psicología de Esteban, ¿no? Gracias, Nere. No sé, ¿le más quisiera comentar? Seguir dialogando sobre el tema. Sí, buenas noches. Sí, me llama mucho la atención, más que todo en todo este capítulo, y esta lectura es como simbólico, ¿no? Hablamos también nuevamente de la muerte de Rosa y de este amor frustrado de Esteban, ¿no? Todo ese esfuerzo, todo lo que hizo durante todo ese tiempo, y como tú dices, solo le dio un beso. Em, Tomando las palabras de Ned en la parte donde dice él que lo tuviera secuestrado, yo más lo veo como que le habla con ese resentimiento, con esa ira, ¿no? De tanto me esforcé y nada, y fue muy inesperado. Pero por otro lado, también lo veo como que la autora expone mucho el tema de la desnudez, ¿no? De ya muerta del cuerpo de Rosa, como algo tan, eh, ¿cómo sería? Tan intocable como era ella, que la veían todos los hombres inalcanzable, se esfumó, se fue así, se hizo todo tan frágil al punto de quedar en el mesón de la cocina, ¿no? Y los intestinos fuera, en la vasija de las frutas, creo que decía, de la ensalada, no sé. Ensalada. Y todo eso lo que yo me imagino, viendo como Clara, que ella se impresionó tanto, y creo que dice 9 años después, no 6, 9 años después, logra hablar para decir que se va a casar Claro, o para algo hacer. así. Claro. Ajá. Entonces,
Creo que sí, la autora toma bastante esto, ¿no? Es simbólico, el creo yo, tiene algo que ver, no sé más adelante si vuelvo a retomar esto de esta escena del cuerpo de Rosa, ¿no? De la desnudez, lo que expone, cómo lo expone la autora a esta parte. Eso me llamó la atención. Gracias, Jonathan. Oye, qué interesante eso que has traído también, porque en realidad este trabajo con el cuerpo, ¿no? Como mencionas, sí, es interesante. Un cuerpo que era como una especie de estatua de mármol, ¿no? Y como tú dices, intocable y todo, ahora no solo que es intocable, es abierto, es ultrajado en cierto sentido, es besado, es manoseado, es como eso, hay una desnudez bien interesante, como una muestra de una fragilidad total que aún así no pierde su belleza, porque decían que el cuerpo muerto era bello, ¿no? Entonces me parece lindo también como ir viendo, sería interesante como ir viendo, como tú decías, esta evolución de cómo Allende va concibiendo el tema del cuerpo durante la narrativa, eso me parece chévere. Y claro, después, Clara habla 9 años después, ¿no? Por lo cierto, el 9 es el número del milagro. Tiene un realismo simbólico el 9, ¿no? No nos olvidemos que es el número del milagro en algunas concepciones, porque suele decirse que el 9 representa la Trinidad creadora del mundo, Dios, Trino, tres, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, por sí mismo, por tres, crea el mundo, es decir, el milagro de la vida, ¿no? Tres por tres, 9. Bueno, es un poco de la simbología de los números, pero después de eso, como un milagro habla, claro, no es menor, ¿no? Es muy interesante también lo que está como mezclado ahí. Gracias, Jonathan. Sí, lo del cuerpo, si es que te anima, sería bonito que vayas como haciendo ese recorrido, ¿no? Para ver qué pasa con los cuerpos de la novela. Sería muy interesante eso. Gracias. No sé si Irma, Cari, quisieran compartir algo. Sí, a ver, un ratito enciendo la cámara. Ahí, ya. A ver, creo que este capítulo es de alguna forma traumante, porque creo que es, a ver, expone el trauma de Esteban, ¿no? También es un evento traumático para él, después de haber hecho todo lo que hizo. La vida da ese cambio que la verdad nadie se espera, ¿no? Uno como humano de pronto pasa en la realidad, no te esperas y pasan cosas y creo que tu mami también habló algo al respecto, ¿no? Entonces es ese quiebre que le sucede a Esteban en ese momento, ¿no? Y el otro evento que también me parece a mí impresionante es justo eso, ¿no? Ese trauma que tiene Clara de verle a su hermana con la imagen que le tenía, ¿no? Siendo su hermana con la imagen esta eh, de magia marina y que tengas que verle muerta y que tenga que apreciar, primero que le abran y segundo que de alguna forma hasta vulneren su intimidad, ¿no? Entonces eso es muy traumante y consecuentemente sucede lo que no hable después de un tiempo, ¿no? Y seguramente también alguna afectación psicológica detrás. Entonces, sí es interesante toda la psicología que sucede en estos dos personajes, ¿no? Y claro, y al final esos traumas te hacen sentir el trauma. En este capítulo, a mí personalmente, justo en esa parte donde comentabas también que, claro, el hecho de que Chuta era Rosa, como decían, también intocable, pero llega este señor que era el ayudante del doctor y la vulnera. Entonces es un poco a mí como que, chuta, sí, ahí me hace sentir mucho el shock de esa escena, ¿no? Entonces eso es bastante impresionante y todo lo que quiere transmitir de traumas, en efecto, me hace sentir clarísimo con todo este capítulo, ¿no? Gracias, Irma. Claro, no se imagina, ¿no? Una niña pequeñita como Clara es tan sensible viendo eso, dice que es una locura, ¿no? Claro, impacta muchísimo. Y yo me ponía a pensar, ahora escuchándote también esto de las muertes que vive Clara, ¿no? Porque recordemos que la narración tiene dos muertes fundamentales, que es la del tío Marcos, muy importante para ella, y ahora la de su hermana, Rosa, ¿no? Dos muertes ahí. La de tío Marcos, capaz que por medio de Barrabás un poquito más procesada, porque recordemos que el tío Marcos muere pero inmediatamente junto con el tío Marcos aparece Barrabás, ¿no? Y es un poco la figura que, no sé, yo diría reemplaza, está ahí como presente. Pero con Rosa no pasa eso, ¿no? Con Rosa lo que continúa no es un Barrabás, lo que pasa es la mudez total, ¿no? El no hablar. Eh,
el texto ya nos dice un poco quizá a qué se debía eso, ¿no? Porque quizá Clara también sentía culpa de que sus predicciones hubieran sido las causantes de las muertes, cuando no sucedía eso. No sé si me pusieron atención ahí un ratito decía eso, ¿no? Porque Clara sabía que alguien iba a morir y termina muriendo, ¿no? Hay presagios ahí, las famosas aves de mal agüero, ¿no? No dirás eso. Yo tenía una historia ahí en la familia que por ahí alguien decía alguna cuestión que soñé que esta persona murió y dice, ay, no dirás porque lo que dice se cumple, ¿no? Bueno, es también parte del realismo mágico. Bien interesante. Gracias, Irma. No sé si, Cari, quisieras comentar algo, alguien más quisiera agregar algo que haya Sí, como surgiendo. Dale, sí, sí, Cari. chicos. Yo sí, perdón que no prenda la cámara. Recién casi que estoy llegando a la casa y se me entrecortaba mucho el internet. La verdad es que no escuché mucho la lectura, pero ahorita les escuché súper bien a todos y qué impresionante. Voy a volverlo a leer de ley porque cada uno, o sea, se escucha que fue terrible. Escuchaba, no sé quién dijo que los intestinos estaban en el frutero, o sea, wow, o sea, se me quedó en la mente, digo, qué bestia, qué fuerte ha estado este capítulo, ¿no? Porque no lo logré apreciar bien. Eso básicamente no puedo escucharle mucho, me apena mucho de que Clara, entiendo que el trauma de ella es tan fuerte que se quedó muda, o sea, se quedó así, es algo para ella demasiado intenso porque era una niña y ver algo así es demasiado fuerte para ella. Yo no sé, no logro entender cómo, o sea, bueno, como no escuché, no sé por qué ella estaba ahí en ese momento, por qué ella le vio, o sea, por qué dejaron que la niña viera esta escena. La verdad es que me perdí, pero o sea, me parece mal porque ella quedó traumada, pobrecita. Y claro, y eso más con la culpa, porque ella tiene esas predicciones que ahorita tú comentas, Dani. Eso, chicos. Gracias, Cari. Sí, bueno, Clara, en realidad, yo creo que es la curiosidad del niño, ¿no? Que ve cosas que uno no se escapan de las manos, no había nadie ahí, la pobre mamá estaba drogada en la cama, dormida, las guaguas de los hermanos estaban también dormidos, el papá llorando en el regazo de la nana consolándole, ¿no? Y bueno, Clara tenía toda la posibilidad de ir y ver. Pero también hay una sospecha en Clara, lo que pasa es que es una chica muy sensible, Clara, ¿no? Ella siente que no está la hermana, va a buscar y encuentra el cadáver ahí, toda la parte de la decisión, y se queda todo el proceso, ¿no? Porque se quedó, dice, va contando que se quedó en todo momento, ¿no? Hasta cuando ya le embalsaman. Yo nunca he visto un embalsamiento, por ejemplo, yo no sé cómo sea eso, ¿no? Ni he visto autopsias, me imagino que debe ser igual una carnicería. Pero bueno, en fin, claro, eso impacta mucho, ¿no? Impacta mucho. Claro que sí, debe ser terrible y peor de un familiar, o sea, debe ser peor. Exacto, sí, o sea, debería ser, sí, sí, yo no, ni me imagino siquiera, porque ver a un familiar, claro, que le hagan eso, pero sobre todo también, yo, claro, es la psicología de la niña también. Lo que pasa es que, Clara, yo digo, ¿por qué no gritó, no dijo algo cuando le estaba este otro ayudante haciendo eso a su hermana? Solo se quedó viendo en silencio. Es como ese impacto que no logras como exteriorizar nada. Era niña también, ¿no? Pero es muy, muy fuerte la imagen, ¿no? Cierra el capítulo de manera muy, muy potente. Gracias, Cari. Muy bien, bueno, vamos regresando a salas, con todas estas imágenes fuertes en la mente, pero no, que no soñemos. Ya nos vemos en la sala grande y ahí nos despedimos para poner algunas cositas, así que nos vemos en la grande. Voy a ir cerrando las salas. Ojalá que en los otros días hayan terminado. Gracias. Nos encontramos en la sala grande. Muy bien. No sé si ha servido, hasta que lleguen lo del resto, ¿ha servido este análisis al final de todo el capítulo? ¿Sienten que aportó en algo o creerían que más bien no aportó mucho, como para mantenerlo en los demás o más bien dejarlo a un lado? Creo que sí, al menos las personas que tal vez no se logran conectar con tiempo o por temas de señal, en mi caso hablo por temas de señal, me refuerza, sí me refuerza, porque hay cosas que a mí, mi señal está mal y se me congela, entonces a mí me toca de ley tener un resumen extra. Por mi Claro, lado sí está bien. buenísimo, qué bueno, sí, me alegro. La idea es que aporte, ¿no? Porque si no aporta mucho, bueno, igual va dando. Recuerda que la primera parte, como es lo literal, entonces ayuda a hacer el análisis literario, y la sala es más existencial, ¿no? Es lo que hablamos nosotros un poquito.
Bueno, vamos volviendo, esperemos un ratito, no sé que alguien más falta, creo que estamos todos. Sí, hoy día no estuvimos tantos. Sí, ya regresamos todos. No, ahí falta algunos. Esperen un ratito. Ahí están volviendo. Buenísimo. Falta, a ver, no quiere volver Alexis, tampoco quiere volver Natalie está, sí, 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 está. Falta Alexis. Alexis siempre se queda flotando un rato en la nube, de ahí no sé qué pasa, vuelve. De ahí Alexis se ya nos baja de la despidió. nube. Alexis ya nos despidió a todos ya hace rato, ¿no? Vayan a la... Él algún rato dijo, no sé si se acuerdan de una reunión, Alexis habló sobre un término, no era estratosfera. Ahora que venga le decimos, era Ah, sí, qué goce, ¿Alguien se pero también acuerda? justo se salió, en ¿Alguien ese recuerda el comentario. término que utilizó? No me acuerdo cuál era el término. La noósfera. Eso era. Ah, Se queda en la atmósfera. Sí, ya sé que habla noósfera porque no aparece. Bueno, gente, nos encontramos el día martes. El capítulo 2 va a ser más breve. Vamos a comenzar a avanzar un poquito más rápido también. Siempre nos detenemos bastante en el capítulo 1, nuevamente para poder entenderlo bien y de esa manera arrancar con la comprensión completa del texto. Nos va a ayudar muchísimo para ya ir a la obra. El martes leemos todo el capítulo, no todo, martes y jueves nos iremos 2 sesiones para leer el capítulo 2 y iremos igual comentando y les diré contando cualquier cosa. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Creen que estamos avanzando tranquis? Está bien, ¿no? Sí, Vamos, Bien. súper bien. No sé si alguien quisiera apuntarse para leer el día martes y con eso sí ya nos vamos. Voy a dejar de grabar nada más porque ya